Lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de romper el eco constante en tu mente y abrir un espacio que, hasta ahora, habías evitado. Un espacio que no está vacío, aunque por momentos parezca un abismo. Ese silencio interior que tantos temen no es el fin de algo, es el principio. La verdadera transformación no ocurre cuando cambias de hábitos, ni cuando conquistas metas externas, ni siquiera cuando crees haber sanado. La transformación comienza cuando dejas de hablar contigo mismo. No en el sentido literal, no como una renuncia al pensamiento, sino como una entrega. Como el momento en el que, por fin, sueltas el discurso mental que ha sostenido todo lo que creías que eras y permites que algo más hable. Detente un momento. Respira. ¿Qué pasa si te callas por dentro? No si te quedas en silencio hacia afuera, sino si logras pausar esa conversación interna que llevas años repitiendo sin darte cuenta. Esa voz que justifica tus decisiones, que discute con tus miedos, que revive una y otra vez los mismos errores. Esa voz que sueña, que se preocupa, que se culpa, que se ilusiona, pero que nunca descansa. ¿Te has preguntado por qué no puedes dejar de pensar? ¿Por qué incluso cuando estás solo hay una versión de ti dentro de tu cabeza que no para de hablar? Quizá lo haces para no sentir el vacío, tal vez porque crees que si dejas de hablar, dejas de existir. Pero lo que no te han dicho es que debajo de esa voz, detrás de ese flujo interminable de palabras que forman tu mundo interno, hay otra presencia. Una que no necesita hablar para saber. Una que no necesita convencerte de nada, porque simplemente es. Y esa presencia eres tú. No tú el personaje, no tú la historia, no tú la narrativa con la que te identificas. Eres tú en tu forma más pura, silenciosa, profunda, inmutable. El problema es que hemos confundido el ruido con la vida. Hemos creído que pensar es vivir, que analizar es entender, que planificar es controlar. Pero hay una inteligencia más antigua que todo eso. Una inteligencia que no se expresa con palabras, sino con certeza. Que no te grita, pero te guía. Que no te exige que le expliques nada, porque ya lo ha visto todo en ti. Esa inteligencia no habita en el discurso mental. Habita en el silencio. Hay un momento en la vida, quizás solo uno, en el que te das cuenta de que no puedes seguir hablándote como hasta ahora. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque intuyes que ya no necesitas tenerlas. Y ese momento puede llegar de muchas formas: una pérdida, una ruptura, un cansancio profundo, un día cualquiera en el que te descubres mirando al vacío sin poder explicar por qué. Pero si te atreves a quedarte ahí, sin correr a llenar el espacio con explicaciones, con afirmaciones, con pensamientos automáticos, algo empieza a cambiar. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese instante en el que, de repente, todo parece detenerse por dentro, como si el mundo siguiera su curso allá afuera, pero tú estuvieras en otro lugar, más quieto, más vasto. Es como sumergirse en el fondo del océano, donde todo suena distinto, donde ya no hay olas que golpean, ni vientos que arrastran. Solo hay profundidad. Y si te atreves a quedarte en ese fondo sin huir, sin intentar volver a la superficie, empieza a surgir algo que nunca habías experimentado. Una claridad que no viene de entender, sino de recordar. Un saber que no es mental, pero que te sacude hasta la médula. Ese saber es tu verdadera voz. Pero no habla, no razona, no repite lo aprendido. Solo está ahí, esperando que el ruido se apague para poder ser escuchado. Y cuando por fin escuchas, te das cuenta de que no eres lo que pensabas. No eres tus heridas, no eres tus logros,
No eres tus pensamientos. Eres algo que siempre ha estado ahí, pero que vivía oculto bajo la constante necesidad de hablar contigo mismo. Y no es que la mente sea tu enemiga. No se trata de eliminarla o de luchar contra ella. Se trata de dejar de usarla como refugio, porque mientras sigas refugiándote en tus pensamientos, seguirás huyendo de ti. La mente puede ser una herramienta maravillosa, pero no es tu hogar. Tu hogar está en ese silencio interno donde por fin puedes descansar. No descansar como quien se duerme, sino como quien deja de pelear consigo mismo. A veces creemos que el crecimiento personal es aprender a hablarnos mejor, a repetirnos frases motivadoras, a reemplazar pensamientos negativos por positivos. Pero esa es solo una capa más, una versión más sofisticada del mismo ruido. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes que no necesitas hablarte para estar bien, que el bienestar no depende de lo que te dices, sino de lo que permites que emerja cuando te callas. Imagina por un momento que pudieras vivir desde ese silencio, que cada decisión no naciera del miedo ni del cálculo, sino de una certeza interna que no necesita explicación, que cada paso que das fuera una extensión de tu estado interno, no una reacción al mundo externo. Que tu vida no fuera un intento desesperado por controlar, sino una danza con lo que es. ¿Y si ese silencio no fuera vacío, sino presencia? ¿Y si al dejar de hablar contigo mismo no te pierdes, sino que, por primera vez, te encuentras? El proceso de transformación no es añadir capas a tu identidad, es quitarlas. No es construir una nueva versión de ti, es permitir que caiga la versión que no eras. Y eso no se logra con más pensamiento, se logra con más silencio. Muchos temen ese momento de quietud interna porque creen que perderán el control. Pero el control es una ilusión creada por el miedo. Lo que realmente pierdes cuando te sumerges en el silencio es la necesidad de controlarlo todo. Y eso, lejos de ser una pérdida, es una liberación. Porque solo cuando sueltas la necesidad de controlar, puedes abrirte a la posibilidad de vivir desde tu verdad. Tu verdad no necesita ser defendida, no necesita ser explicada, no necesita ser argumentada frente a tu voz interna. Tu verdad simplemente es, y el único lugar donde puede nacer es en el espacio que se abre cuando dejas de hablarte. Porque en ese silencio, lo que emerge no es una idea de ti, es tu esencia. Puedes pasarte la vida entera tratando de entenderte, analizando tu pasado, proyectando tu futuro, corrigiendo tu presente. O puedes dejar de intentarlo todo por un instante y permitirte simplemente estar. No para resignarte, sino para recordar, porque hay cosas que no puedes entender desde el pensamiento. Solo puedes reconocerlas cuando el pensamiento se apaga, y eso solo ocurre en el silencio. Si alguna vez has sentido que algo más grande te está esperando, pero no sabes cómo alcanzarlo, tal vez es porque no se trata de alcanzarlo, tal vez es al revés. Tal vez eso más grande está tratando de alcanzarte. Pero no puede encontrarte mientras estés hablando todo el tiempo contigo mismo. Porque el alma no grita. El alma susurra. Y solo en el silencio puedes oír lo que lleva años intentando decirte. Tal vez ya no necesitas una respuesta. Tal vez necesitas un espacio. Tal vez no necesitas convencerte de que todo estará bien. Tal vez solo necesitas detenerte y ver que, incluso en medio del caos, hay una parte de ti que nunca se ha perdido, que siempre ha estado ahí, esperando, observando, sosteniéndote desde el fondo, aunque tú no lo supieras. La transformación no es un evento, no es un destino.
Es un proceso que empieza cuando te atreves a soltar todo lo que creías saber sobre ti, cuando te cansas de contarte la misma historia, cuando dejas de luchar por tener razón contigo mismo, cuando te rindes no por debilidad, sino por sabiduría. Y en esa rendición, en esa pausa interior, ocurre el milagro. Aparece algo que siempre estuvo ahí, pero que no podía revelarse mientras tú seguías hablando. ¿Te das cuenta? No eres tus pensamientos, no eres tu narrativa. Eres el espacio en el que todo eso ocurre. Eres el fondo silencioso de tu propia conciencia. Y cuando dejas de hablarte, ese fondo deja de ser invisible. Se vuelve tu punto de partida, tu ancla, tu guía. Así comienza el verdadero viaje. No con palabras, no con afirmaciones, no con explicaciones. Comienza cuando por fin puedes estar en silencio contigo mismo, sin querer salir corriendo. Y desde ese lugar, todo cambia. Hay un momento en el camino en el que, al callar por dentro, no solo encuentras silencio, también empiezas a ver con claridad lo que ese silencio revela. Y lo que aparece no siempre es belleza inmediata. A veces, lo primero que surge no es la paz, sino la caída. No de tu valor, no de tu esencia, sino de la estructura que habías construido para sostener tu personaje. Porque eso que siempre llamaste yo empieza a deshacerse. No porque desaparezcas, sino porque lo que creías que eras comienza a desmoronarse como una fachada que ya no puede mantenerse en pie sin el ruido de tus pensamientos justificándola. Cuando dejas de hablar contigo mismo, lo que se cae no eres tú. Es la historia que te habías contado para sobrevivir. Esa narrativa que tejiste para encajar, para complacer, para pertenecer. Esa identidad que nació del miedo, del deseo de aprobación, del dolor acumulado. Y aunque pueda parecer aterrador, aunque al principio duela ver cómo se derrumba lo que sostenía tu sentido de ser, ese colapso es el primer acto de liberación. ¿Alguna vez has sentido que, tras una pérdida, tras una crisis o un silencio largo, algo dentro de ti se rompió, pero al mismo tiempo algo más profundo despertó? Como si, al desaparecer la imagen que sostenías frente al mundo, algo más real, más antiguo y más poderoso emergiera desde las profundidades. Es allí donde empieza el verdadero despertar. No cuando te sientes fuerte, sino cuando por fin te permites estar desnudo frente a ti mismo. Tal vez no te habías dado cuenta de que, durante años, cada pensamiento que tenías sobre ti alimentaba una figura ilusoria, una imagen compuesta por deberías, por etiquetas, por expectativas. Te mirabas al espejo y no veías tu rostro. Veías un resumen de todo lo que habías creído ser. Veías al profesional, al hijo, al fuerte, al siempre sonriente, al que debe tener respuestas. Pero, ¿dónde estabas tú detrás de todo eso? Cuando el diálogo interno cesa, cuando ya no hay palabras que sostengan esa ficción, te enfrentas a una presencia más cruda, a un reflejo que no necesita validarse, que no necesita actuar. Te enfrentas a ti, y ese tú no tiene nombre, no tiene roles, no tiene que impresionar a nadie, solo es. Pero para llegar a él, algo debe morir. Y lo que muere es la identidad fabricada. Al principio puede parecer que te estás desarmando, que estás perdiendo el control, que te estás volviendo alguien que no reconoces. Pero, ¿y si ese no reconocimiento no fuera una pérdida, sino una revelación? ¿Y si por fin estás dejando de reconocerte como lo que nunca fuiste? Como si el alma, cansada de fingir, comenzara a despojarse de cada capa que no le pertenece. Como si cada silencio interno fuera una mano invisible que arranca suavemente los disfraces. El proceso no es limpio, no es lineal, a veces duele, a veces hay lágrimas sin explicación, a veces
surge un vacío que parece no tener fondo. Pero ese fondo, si te atreves a caer, no es el fin. Es el suelo real sobre el cual puedes construirte de nuevo. Ya no como un personaje, sino como presencia. Ya no como quien busca encajar, sino como quien ha decidido habitarse. ¿Qué pasaría si dejaras de defender la idea que tienes de ti? Si soltaras el orgullo de tus éxitos, pero también la culpa de tus fracasos. Si renunciaras, aunque sea por un momento, a la necesidad de parecer algo frente al mundo. ¿Qué quedaría? Lo que queda es verdad. Una verdad que no necesita adornos. Una verdad que no necesita ser entendida ni explicada. Solo vivida. A veces confundimos la caída de la identidad con un colapso personal. Pensamos que estamos perdiéndonos, cuando en realidad nos estamos encontrando por primera vez sin filtros. Y eso, aunque al principio se sienta como caos, es la antesala del verdadero orden. Porque lo que viene después no es una reconstrucción basada en expectativas externas, sino una reconfiguración desde dentro. Y aquí aparece algo fundamental. El cuerpo empieza a hablar. Cuando la mente deja de repetir la misma historia y la identidad deja de imponerse, el cuerpo se convierte en el primer mensajero de lo real. Tal vez sientas un nudo en la garganta, una presión en el pecho, un temblor en las manos. No los rechaces. Escúchalos. Porque lo que el cuerpo expresa es lo que por años has intentado callar con pensamientos. En ese espacio, donde ya no hay discursos internos justificándolo todo, empiezas a sentir lo que realmente está vivo en ti. A veces es dolor, a veces es ternura, a veces es un deseo tan puro que habías olvidado que existía. Y eso es lo que empieza a guiar tu transformación. No una idea de lo que deberías ser, sino una conexión real con lo que ya eres, aunque aún no lo hayas abrazado. Este proceso es como derrumbar una casa vieja, llena de decoraciones ajenas, para descubrir que debajo de las paredes hay una cueva sagrada. Una cueva que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de intentar decorarla para que pudieras finalmente habitarla. Esa cueva eres tú. Silenciosa, viva, poderosa. La caída de la identidad fabricada es una bendición disfrazada de crisis. Es el momento en el que ya no puedes seguir siendo lo que no eres. Y aunque eso pueda parecer aterrador, es en realidad una declaración de amor del alma. Es como si tu esencia dijera: ya basta, es hora de volver a casa. No necesitas tener todas las respuestas mientras esto ocurre. No necesitas entender cada paso. Lo único que se te pide es presencia. Que no huyas, que no corras a buscar una nueva máscara para reemplazar la que se cayó. Que te quedes, que sientas, que mires dentro sin juicio. Porque cada vez que resistes este proceso, estás defendiendo lo que te aleja de ti. Puede que aparezca el miedo a no saber quién eres sin tus logros, sin tus títulos, sin tu historia. Pero el miedo no es una barrera, es una puerta que solo se abre si la atraviesas con los ojos del alma y no con las defensas de la mente. Y del otro lado, no hay una nueva versión de ti. Hay una presencia que no necesita versiones. Solo necesita ser. Cuando esa identidad se cae, cuando el diálogo que la sostenía se silencia, comienzas a sentir lo que realmente eres capaz de sostener sin esfuerzo. Y lo que puedes sostener sin esfuerzo es lo que te pertenece. Todo lo demás, todo lo que te agotaba, todo lo que necesitaba justificación, todo lo que solo vivía en el pensamiento, era prestado. Era artificial. Era parte del disfraz. Este es un proceso continuo. No ocurre una sola vez.
Cada etapa de tu vida traerá nuevas máscaras que se formarán sin que lo notes, y cada una de ellas te ofrecerá la posibilidad de ser vista y soltada. La transformación no es un acto final, es un ciclo. Y en cada ciclo, lo que se cae no es un fracaso, es una revelación. Es el alma recordándote que no viniste aquí para interpretar un personaje. Viniste para encarnar una verdad. Así que observa con compasión cuando algo en ti empiece a romperse. No apresures la reconstrucción. No busques tapar los escombros con una nueva historia que calme tus inseguridades. Quédate en el espacio entre lo que fuiste y lo que serás. Ese espacio intermedio es sagrado. Es incómodo, sí, pero también es fértil. Es el terreno donde germina lo auténtico. Y si alguna vez sientes que estás desapareciendo, que ya no sabes quién eres, que ya no puedes seguir siendo el que fuiste, celebra. Porque justo en ese punto estás dejando de vivir desde la imagen y estás empezando a vivir desde el ser. Desde ese lugar donde no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque lo sientes. Donde no necesitas probar nada, porque ya eres. Eso que duele, que arde, que incomoda, no es el fin de ti. Es el fin de lo que ya no eres. Es la piel que cae para que otra más real pueda respirar. Es la cáscara que se rompe para que el fruto comience a madurar. La transformación no es cómoda, no es estética, no es lineal. Es un acto de amor profundo que se manifiesta como pérdida, como incertidumbre, como silencio. Pero detrás de cada uno de esos velos estás tú, esperándote. Y cuando por fin llegas a ese lugar, no necesitas decirte nada. No necesitas describirte, no necesitas reafirmarte. Simplemente caminas, respiras, sientes. Y cada paso que das lleva la vibración de alguien que ha dejado de representarse y ha comenzado a ser. ¿Estás dispuesto a dejar que caiga lo que ya no eres? ¿Estás listo para no reconocerte más? Y en ese no reconocimiento, recordar lo que siempre fuiste. Si estás sintiendo el temblor interno que precede a la caída, no lo detengas. Ese temblor no es señal de debilidad, es el aviso de que algo verdadero está a punto de emerger. Y esa verdad eres tú. A veces creemos que lo peor que puede pasarnos es quedarnos solos. Sentir que nadie escucha, que no hay una voz con la cual conversar. Pero hay un silencio que es mucho más desafiante que cualquier aislamiento externo. El que te deja frente a ti mismo sin posibilidad de escape. Cuando se apaga esa voz que constantemente te explica, te distrae, te calma o te convence, lo primero que emerge no es la paz. Lo primero que aparece es eso que habías dejado escondido en el rincón más profundo de tu conciencia. Y no grita, no exige, simplemente se hace presente. La sombra. No hay transformación real si no te atreves a mirar aquello que no quieres ver. No puedes abrirte a tu poder sin atravesar el umbral donde habitan tus partes rotas, tus emociones reprimidas, tus pensamientos incómodos. Esa sombra no es un castigo, no es una maldición, no es una falla. Es el reflejo fiel de todo lo que has ignorado para poder sostener la imagen que creías que debías ser. Y cuando dejas de hablar contigo mismo, cuando la narrativa interna se disuelve por un instante, lo que habías sepultado bajo palabras empieza a respirar otra vez. Quizá pienses que mirar de frente tus miedos, tu ira, tus heridas, puede destruirte. Pero lo que realmente te fragmenta no es sentir, es seguir evitando. No es tu sombra lo que te quita fuerza, es el esfuerzo diario de mantenerla oculta. Porque todo lo que reprimes no desaparece, solo cambia de forma. Se convierte en ansiedad, en juicio, en sabotaje,
en distancias que no sabes por qué suceden. Y cuando al fin callas, cuando no hay pensamientos que justifiquen, cuando no hay excusas para distraerte, lo sientes. Esa parte de ti que ha estado esperando ser reconocida desde hace mucho. ¿Cómo podrías descubrir tu verdadera luz si antes no atraviesas tu propia oscuridad? No hay despertar completo sin este cruce. No hay integración sin este descenso. Es fácil amar lo que brilla en ti. Es sencillo aceptar tu compasión, tu sensibilidad, tu creatividad. Pero ¿qué haces con tu rabia, con tu envidia, con tu ego, con tus deseos reprimidos? ¿Los niegas? ¿Los cubres con espiritualidad superficial o con hábitos perfeccionistas? ¿O te atreves a darles un lugar en tu conciencia para que dejen de sabotearte desde las sombras? El silencio es la invitación más honesta a este encuentro, porque ya no tienes cómo esconderte detrás de tus propios discursos, y en ese espacio crudo, sin adornos, aparece tu verdad más humana, que también sientes odio, que también hay partes en ti que desean controlar, que hay momentos donde no quieres perdonar, donde quieres rendirte, donde te sientes insuficiente. Y está bien. Nadie despierta ignorando lo que le duele. Nadie se transforma si no se mira con radical honestidad. Imagínate como un lago que siempre ha sido agitado por el viento de los pensamientos, siempre en movimiento, siempre reflejando imágenes distorsionadas. Pero un día, el viento cesa. Todo queda en calma. Y en ese espejo, por fin quieto, ves el fondo. No solo los reflejos que te gustaban, también las ramas, las rocas, lo que nunca habías querido observar. Y no puedes cambiarlo, no puedes barrerlo. Solo puedes mirarlo, sentirlo, comprender que forma parte de ti y que ese fondo oscuro no está ahí para castigarte, sino para completarte. No estás roto por tener sombra, estás incompleto cuando la niegas, porque en ella hay fuerza, hay impulso, hay fuego. Allí habita la parte de ti que fue rechazada, humillada, oprimida. Y cuando la reconoces sin juicio, cuando la dejas hablar en tu silencio, se transforma. La ira se vuelve coraje, el miedo se vuelve intuición, la vergüenza se vuelve humildad, el ego se convierte en presencia. Pero no puedes saltarte esta parte. No puedes solo afirmarte cosas lindas al espejo si por dentro sigues rechazando lo que eres cuando nadie te ve. ¿Estás dispuesto a quedarte contigo cuando no te gusta lo que aparece? ¿Puedes mirar tu rostro más herido sin desviar la mirada? Ese es el acto más poderoso que puedes hacer por ti, porque lo que no se mira, se repite. Lo que no se acepta, se oculta, y lo que se oculta, acaba dominándote. El proceso es continuo. No se trata de enfrentarte una vez con tu sombra y superarla. Se trata de caminar con ella, de invitarla a la mesa, de aprender a escuchar lo que dice sin dejar que dirija tu vida. Porque la integración no es erradicar la oscuridad, es traerla a la luz. Es vivir en una conciencia que no se divide entre bueno y malo, correcto e incorrecto, luz y sombra, sino que puede abrazarlo todo como parte de una misma totalidad. A veces te sorprenderás reaccionando como antes, pensando desde viejas heridas, sintiendo emociones que creías superadas. No es un retroceso, es parte del ciclo, es la vida mostrándote que hay una capa más profunda por ver. Que aún hay partes que no han sido abrazadas del todo. Y cada vez que ocurre, no estás volviendo atrás. Estás siendo invitado a bajar otro nivel, a ver con más claridad, a sanar más profundamente. Nadie te prepara para lo que se siente habitar este espacio. No hay manual, no hay garantía, no hay camino marcado. Lo único que puedes hacer es permanecer presente,
respirar en medio del desorden interno, elegir no escapar. Permitir que la sombra diga lo que vino a decir. Y en ese acto de coraje, algo se empieza a reorganizar dentro de ti. Ya no estás luchando contra ti mismo. Ya no estás huyendo de tus propios reflejos. Y eso cambia todo. Puede que incluso descubras que tu sombra contiene la semilla de tu propósito. Que lo que más te dolía en la infancia, lo que más te avergonzaba, lo que más escondiste, es justamente el portal hacia la fuerza que viniste a encarnar. Porque lo que sanas en ti, ilumina a otros. Y esa iluminación no es perfecta ni limpia. Es cruda, real, humana. Y es por eso que transforma. Cuando el silencio se vuelve el terreno donde puedes observar todo lo que eres sin filtros, sin justificaciones, sin máscaras, el alma comienza a confiar. Porque por fin tiene un espacio donde ser sin ser juzgada. Por fin tiene permiso para manifestarse en toda su complejidad. Y ese espacio interno es tu regalo más valioso. Si aprendes a quedarte ahí, si haces del silencio tu hogar, verás cómo la sombra deja de perseguirte. Ya no necesita gritar para ser escuchada. Ya no necesita sabotearte para hacerse notar, porque ha sido vista. Y cuando algo es visto con amor, deja de necesitar disfrazarse de dolor. Este proceso no termina. Siempre habrá más capas, más memorias, más heridas olvidadas. Pero si cada vez que emerge algo nuevo tú eliges no huir, cada vez serás más tú. No el tú idealizado, sino el tú íntegro, completo. Con luz y con sombra, con dudas y con verdad. Con caída y con ascenso. Un ser que no necesita aparentar nada, porque se ha mirado por dentro y ha sobrevivido a su reflejo. Entonces, si estás en ese punto del camino donde todo parece desordenarse, donde las emociones brotan sin razón aparente, donde lo que eras ya no encaja, pero lo nuevo aún no tiene forma, quédate ahí, porque estás justo donde comienza lo real. Estás justo en el portal donde muere la ilusión de control y nace la fuerza de tu autenticidad. Y cuando lo atravieses, no lo harás con una nueva máscara. Lo harás con una verdad encarnada. Una que no necesita palabras para ser reconocida. Porque cuando alguien ha caminado con su sombra, lo lleva en los ojos, en el silencio, en la forma en que respira. Y esa presencia es imposible de falsificar. No viniste a ser perfecto, viniste a ser real. Y lo real no se alcanza evitando la sombra, sino atravesándola con el corazón abierto. Si puedes sostenerte cuando no te gustas, si puedes amarte cuando no te entiendes, si puedes permanecer cuando no sabes quién eres, entonces, ahí, justo ahí, estás transformándote. Y esa transformación no tiene fin, porque siempre habrá más de ti por descubrir. Así que deja que la sombra hable. Escúchala, agradece su aparición, y luego camina con ella hacia la luz. No para destruirla, sino para integrarla, porque solo quien ha hecho las paces con su oscuridad puede habitar su luz sin miedo. Y tú estás más cerca de eso de lo que imaginas. Llega un punto en el camino donde ya no basta con comprenderte, con analizarte, con contar la historia de tus heridas o con justificar tus decisiones. Has descendido, has sentido cómo el silencio abre grietas en lo que creías estable. Has visto la caída de lo falso y la aparición de lo reprimido. Pero ahora algo más empieza a revelarse, algo que no es un pensamiento, ni una emoción, ni una palabra. Es una señal, una imagen. Una intuición que no tiene voz, pero que lo dice todo. Lo que antes parecía solo una coincidencia comienza a cobrar sentido. Lo que antes veías como simple distracción, ahora se transforma en mensaje. Y entonces entiendes
que la vida siempre ha hablado contigo, solo que no en el idioma que estabas acostumbrado a escuchar. La mente, tan adicta a las palabras, ha intentado traducirlo todo a lógica. Ha querido explicarlo, encasillarlo, ponerle nombre, pero hay una parte de ti que no se comunica con pensamientos. Se expresa en símbolos, en sueños, en sensaciones que no puedes describir, pero que te transforman. Esa parte se activa cuando el ruido cesa, cuando ya no estás tan ocupado narrándote la vida. Y es ahí donde la verdadera transformación empieza a adquirir forma. No como un discurso, sino como una visión. No todo lo que necesitas saber puede ser dicho. Hay verdades que no caben en frases. Hay comprensiones que no nacen del análisis, sino de una certeza silenciosa que irrumpe sin pedir permiso. Es como si el alma tuviera su propio lenguaje, uno que no responde a estructuras ni argumentos, sino a vibraciones. ¿Te has detenido a observar cuántas veces la vida intentó hablarte a través de una imagen repetida, una sensación insistente, un símbolo que aparece sin explicación aparente? ¿Y qué hiciste cuando lo notaste? ¿Lo ignoraste? ¿Lo racionalizaste? ¿O dejaste que algo dentro de ti lo reconociera más allá del pensamiento? Lo simbólico no es solo una herramienta poética. Es la forma en que lo invisible se hace visible. Es el puente entre lo que no puedes nombrar y lo que puedes empezar a sentir como verdadero. Y ese puente no se construye con lógica, se revela con presencia. Se manifiesta cuando estás tan disponible internamente que ya no necesitas entenderlo todo, solo sientes que es real. En algún punto empiezas a notar que cada cosa tiene un eco más profundo, que una conversación cualquiera puede dejarte una semilla en el pecho, que una imagen en un libro te persigue por días, que un sueño te sacude más que cualquier consejo. Y es ahí donde empieza a cambiar la forma en que te relacionas con la existencia. Ya no estás buscando señales fuera de ti. Estás comenzando a ver que las señales siempre estuvieron dentro, pero no habías afinado la percepción necesaria para captarlas. Ese nuevo lenguaje es intuitivo, circular, sensorial. No responde a preguntas, responde a tu disposición. Cuanto más te limpias del ruido mental, más claro se vuelve. Porque el universo no deja de hablarte. Tú eres quien empieza a escuchar lo distinto, como si los símbolos que antes te parecían ajenos ahora se volvieran espejos, como si todo lo que te rodea comenzara a organizarse para recordarte algo que habías olvidado. Y entonces los sueños dejan de ser absurdos. Las casualidades dejan de ser accidentes. Las emociones se vuelven guías. Descubres que un presentimiento no es una sospecha, es una forma de sabiduría. Y esa sabiduría no viene de la cabeza. Viene de un lugar más profundo, uno que no necesita certezas para saber que está en lo cierto. Como si tu cuerpo hablara otro idioma, uno que aprendiste en algún lugar de tu historia, pero que habías dejado de practicar. Cuando empiezas a escuchar desde ahí, todo se transforma. Ya no decides desde la mente, eliges desde el símbolo. Ya no analizas tanto, confías más. Y no porque seas ingenuo, sino porque algo en ti ha despertado una forma distinta de comprender. Más directa, más cruda, más real. Esto no significa que dejes de pensar, ni que ignores la lógica. Significa que reconoces que hay algo más allá, que hay niveles de sabiduría que no se enseñan, que se recuerdan, como si hubieras nacido sabiendo ciertas cosas y el ruido del mundo te hubiera hecho olvidarlas. Pero ahora que el silencio se ha asentado en tu interior, esas verdades empiezan a regresar, no como ideas, sino como símbolos vivos.
una mariposa que cruza frente a ti justo en el momento en que sientes rendirte. Una canción que habla de ti sin conocerte. Una mirada que atraviesa años de defensa en segundos. Una imagen en un sueño que no se borra con el amanecer. Todo eso son formas en que la conciencia te habla. Y si te atreves a escucharlas, te das cuenta de que nunca estuviste solo. Este lenguaje no tiene diccionario. No puedes buscar sus significados en libros. Solo puedes sentirlos. Cada símbolo tiene un sentido único para ti, porque se comunica con tu alma, no con tu intelecto. Y cuando lo reconoces, cuando lo aceptas como real, dejas de pedir pruebas y empiezas a recibir guía. Tu vida, en realidad, es un tejido de símbolos. Cada persona que llega, cada lugar al que vas, cada emoción que se repite, tiene algo que decirte. Y si estás presente, si no estás tan ocupado hablando contigo mismo, puedes escucharlo. No con los oídos, con la totalidad de tu ser. Entonces, ya no estás reaccionando al mundo. Estás dialogando con él. Te das cuenta de que tu interior y tu exterior no están separados. Que todo lo que sucede fuera tiene un eco dentro. Que cada imagen que se repite, cada patrón, cada encuentro, es un mensaje disfrazado. Y que no necesitas entenderlo con exactitud. Solo necesitas confiar en lo que despierta en ti. Hay momentos en los que sentirás que algo es cierto, aunque no sepas por qué. Confía en eso. No porque tengas que evitar pensar, sino porque ya has pensado demasiado. Y pensar demasiado te aleja de la verdad más simple, que sabes más de lo que crees, pero no en el nivel mental. Lo sabes porque lo sientes, porque lo reconoces como si viniera de una parte de ti más antigua que el tiempo. Esta forma de comprender transforma también tu manera de actuar. Ya no haces las cosas porque parecen correctas. Las haces porque algo en ti se alinea. Porque el símbolo ha hablado. Porque tu cuerpo ha dado una señal. Porque tu intuición ha marcado el camino. Y no lo haces desde la duda. Lo haces desde la claridad que surge cuando estás verdaderamente presente. La transformación no se completa en ese instante, pero sí cambia de forma. Ya no estás desenterrando sombras, ya no estás derrumbando estructuras, estás escuchando un nuevo idioma, uno que no se aprende, se despierta. Y ese despertar te abre a una vida más profunda, a una existencia donde cada cosa tiene alma, donde cada paso tiene sentido, incluso cuando la mente no lo comprende. Este proceso, como todo lo real, no tiene fin. Siempre habrá nuevos símbolos, nuevas señales, nuevas formas en las que tu alma quiera comunicarse contigo. Lo único que necesitas es el silencio suficiente para notarlo. La humildad suficiente para recibirlo. La confianza suficiente para actuar desde ahí. Y eso no se impone, no se finge, no se adivina, se cultiva, día tras día, presencia tras presencia, respiro tras respiro. Porque cuanto más habitas tu silencio, más claro se vuelve el símbolo. Y cuanto más claro el símbolo, más fiel puedes ser a lo que viniste a vivir. Has cruzado el umbral. Ya no estás en el mismo lugar interno. Has empezado a entender sin pensar, a ver sin buscar, a recordar sin necesidad de pruebas. Y eso es una forma superior de transformación. No la que se muestra, sino la que se siente. No la que se explica, sino la que se encarna. Estás aprendiendo a hablar el idioma del alma. Y ese idioma no necesita ser perfecto, solo necesita ser escuchado. Porque en ese escuchar, ya estás volviendo a ti. Hay algo misterioso en el momento en que dejas de buscar. No porque te rindas, sino porque algo más profundo comienza a moverse hacia ti.
Has estado tanto tiempo persiguiendo respuestas, tratando de alcanzarte, repitiendo afirmaciones que prometen llenarte. Has caminado por dentro con la idea de que el camino siempre es hacia adelante. Pero hay una verdad que no se revela en la carrera. Lo que es para ti no necesita ser perseguido. Solo necesita que estés disponible. Solo necesita que estés presente. La búsqueda constante suele venir del ruido, de esa voz interior que insiste en que falta algo, que lo importante está más allá, que el amor, la paz, la certeza están en el futuro, cuando seas suficiente, cuando entiendas más, cuando hayas sanado del todo. Pero el silencio te muestra otra cosa. El silencio revela que lo esencial ya te rodea, que no se trata de esfuerzo, sino de apertura, que lo que tú estás buscando también te está buscando a ti. Hay encuentros que no suceden porque estás demasiado ocupado corriendo hacia otra dirección. Estás tan enfocado en lograr que no ves cómo la vida está intentando alcanzarte en cada esquina. No ves cómo tu respiración cambia cuando algo se alinea, cómo el cuerpo se ablanda cuando estás cerca de lo verdadero, cómo el tiempo se detiene brevemente cuando algo dentro de ti reconoce su reflejo afuera. Has confundido la conquista con la conexión, el deseo con la necesidad, la voluntad con el flujo. Pero cuando te aquietas, cuando sueltas la urgencia de tener y empiezas a permitirte ser, lo que te pertenece empieza a acercarse. No porque lo controles, sino porque lo reconoces. Hay una fuerza que te observa desde adentro, que conoce tu esencia mejor que cualquier historia que hayas repetido sobre ti. Esa fuerza organiza encuentros, pone señales, despierta intuiciones. No responde a tu mente, responde a tu vibración. Y cuando por fin dejas de interferir con el pensamiento constante, cuando ya no estás narrando cada paso, algo empieza a fluir con una suavidad que no habías conocido. No hay lucha, no hay duda, hay presencia. Y en esa presencia la vida te encuentra. Tal vez no necesitas hacer más, tal vez necesitas sentir más, estar más, reconocer la belleza que ocurre cuando dejas de intentar construirla. La sincronía no se fuerza, se revela. La conexión no se inventa, se reconoce. Y la transformación no se alcanza, se permite. Y tú estás más cerca de eso que anhelas cuando por fin te detienes. Cuando ya no estás intentando forzar el paso, sino sosteniéndote en el ritmo de lo que ya te llama desde el otro lado del silencio. Lo que te buscaba en realidad nunca dejó de hacerlo. Solo esperaba que te volvieras lo suficientemente silencioso para poder encontrarte. Hay un punto en el camino donde ya no necesitas convencerte de nada. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque has dejado de exigírtelas. Algo dentro de ti ha cambiado. No puedes señalar cuándo ocurrió, ni cómo. Solo sabes que ya no eres quien pensaba. Has atravesado el ruido, el derrumbe, la sombra, el símbolo, y el silencio te ha mostrado algo que no puede explicarse. Estás habitando un nuevo espacio en ti, no más elevado, sino más real. Uno donde no hay que demostrar, donde no hay que escapar, donde simplemente estás, y eso basta. Es extraño reconocerse sin palabras, sentirse pleno sin saber por qué, caminar sin guiones, escuchar sin esperar, dejar que la vida sea sin tener que definirla. Y en ese estado, sin esfuerzo, emerge algo más profundo que la paz, una presencia, una quietud viva que no viene de tenerlo todo resuelto, sino de saber que puedes sostener lo que venga. Y eso es poder. No el que controla, sino el que sostiene. ¿Puedes sentirlo? Ese lugar donde ya no hay lucha, donde lo que eres y lo que haces están tejidos por la misma intención silenciosa, donde respiras
y sabes que estás siendo guiado, no hacia un destino, sino hacia una forma más honesta de habitarte. No como un final, sino como una eternidad que empieza ahora. Porque el verdadero viaje no lleva a ningún lugar, solo te lleva de vuelta a ti. Y tú ya estás ahí.